días intensos, bastantes cositas. Quería primero terminar es una forma de decir, ¿no? Porque uno nunca termina de ver los temas con la profundidad que uno quisiera, pero por lo menos dar algunos elementos generales sobre lo que vimos la semana pasada, que eran los principios de la bioética principialista. Te recuerdan no dañar, hacer el bien, respetar la autonomía del paciente y buscar un trato justo, equitativo a cada uno de los mismos, ¿sí? En base a algunas preguntas que me llegaron en la semana, específicamente Alan me escribió, me hizo una pregunta y hay algunos otros alumnos que me preguntaron. A ver, en términos muy generales, cada uno de estos principios que yo estuve presentando la semana pasada surgieron en su momento, creo que les dije, del informe Belmont, que es un informe sobre protección de las personas en ética e investigación, ¿sí? Surgen de ahí. Y surgen para dar respuesta, una respuesta simple, pragmática, accesible, entendible al mundo médico, digamos, que la realidad es que el mundo médico no tiene, en la mayor parte de los casos, tiempo para pensar los temas de un modo más filosófico, más antropológico, si se quiere. Entonces, la bioética principialista justamente busca dar una solución pragmática y simplificada a una serie de complejidades, de situaciones que se presentan en la vida cotidiana. El tema es que después, una vez que surge en el año 79 y se va desarrollando en los años siguientes, choca con la realidad. La realidad es mucho más compleja de estos principios, porque cuando uno dice no dañar o cuando uno dice hacer el bien, no dañar es más objetivo, pero hacer el bien, todos nosotros podemos llegar a caer en la cuenta que hacer el bien para un paciente puede ser algo y para otro paciente puede ser una cosa diferente. Por eso también una de las cuestiones de cuando uno habla de beneficencia tiene dos componentes. Yo creo que algo de esto mencioné la semana pasada, pero es bueno tenerlo en cuenta. Un componente que es básicamente la indicación médica, que ustedes frente a un determinado tratamiento, si bien la medicina no es una ciencia exacta, saben que hay una determinada posibilidad de que surta un efecto positivo en ese paciente. Por lo tanto, se habla de provocar una mejora del paciente desde el punto de vista estrictamente biomédico. Después, a este punto de vista estrictamente biomédico está aquello que el paciente, lo cual se emparenta con el principio de autonomía, aquello que el paciente considera que es lo mejor para sí mismo. Y ahí justamente empiezan las complicaciones, algo que en la teoría, en lo ideal, era algo, la solución que había aparecido. Después vuelvo a repetir, cuando esto se lleva al campo práctico es bastante complejo, porque no siempre se pueden aplicar los cuatro principios. El ideal que proponen Beauchamp y Chile es aplicar los cuatro principios. Ahora, ¿qué pasa cuando un paciente rechaza un tratamiento? ¿Qué pasa cuando un paciente no quiere seguir una determinada indicación médica? ¿Qué pasa cuando un paciente pide algo que el médico sabe que va contra su propio beneficio, contra el propio beneficio del paciente? Bueno, esas son cuestiones que al principio no estaban contempladas y después distintos autores fueron buscando dar algún tipo de solución. A ver, para decirlo en pocas palabras, y es mucho más elaborado, pero para decirlo en pocas palabras, pues quiero hablar de otro tema también el día de hoy, que es el tema de la dignidad y la persona. Eh, Hay autores, específicamente un autor español que es médico, especialista en bioética, doctor en medicina, que se llama Diego Gracia, que él estableció que frente al choque de estos principios, de estos cuatro principios, habría que tener en cuenta que hay algunos principios que tienen una primacía sobre otros principios. ¿Qué quiere decir que tienen una primacía?
que deben privilegiarse, que deben considerarse siempre, ¿sí? O sea, es como cuando uno tiene que optar, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando ustedes me dicen, tenemos 2 materias en el mismo horario, o tenemos 2 actividades en el mismo... Bueno, uno tiene que optar, uno tiene que optar. Bueno, algo de esto trata la bioética. ¿Qué pasa cuando uno tiene 2 circunstancias en las cuales no puede cumplir 2 deberes al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, ahí entra el conflicto. Entonces, por ejemplo, frente a un conflicto, en términos generales, frente a un conflicto de no dañar o de respetar la autonomía del paciente, se dice que se privilegia en primer lugar y en términos generales el no dañar, ¿sí? El no dañar sería el principio básico de la ética médica a lo largo de la historia y a lo largo de no solamente la ética médica, sino de la medicina en general, ¿no? No dañar al paciente. Y otro de los principios también básicos y generales que debe respetarse en primer lugar es el principio que indica que debe darse un trato equitativo a todos los pacientes, que no debe haber diferencias de trato, ¿sí? De atención. O sea, por eso llama a veces la atención, y bueno, obviamente porque no tienen todavía muchos de ustedes contacto o experiencia clínica, pero llama la atención cuando se habla de diferencias por edades, ¿no? Exclusivamente diferencias por edades o diferencias por discapacidad, algo que ha sido, justamente esta semana leí otros documentos al respecto que tuve que preparar una charla, algo que ha sido criticado por distintos sectores de la población, el tema de discriminar pacientes de acuerdo si tiene una edad determinada, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con el principio de justicia, o sea, que la edad, por ejemplo, no tiene que ser un factor exclusivo de atención o no atención, ¿no? Como diciendo, bueno, usted tiene 70 años, no lo atendemos porque tiene 70 años, ¿no? Yendo a un término en forma extrema para que se entienda, ¿sí? Entonces, el principio de no dañar y el principio de justicia serían aquellos 2 principios que deberían ser tenidos en cuenta en primer lugar, ¿sí? Si no se pueden cumplir los 4, siempre y cuando no se puedan cumplir los 4. Y en segundo, que estos 2 principios se habla de la ética del deber. ¿Por qué se habla de la ética del deber? Porque se imponen más allá de los gustos de cada uno. Y acá entra el tema de la unión, que muchas veces ustedes preguntan, de la unión entre la ética y el derecho y la ley, digamos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque no es optativo el dañar o no dañar. O sea, no es una opción que uno tiene como profesional de la salud. No hay opción. Uno no tiene que dañar. Y si uno daña, va a tener una responsabilidad desde el punto de vista ético, pero también va a tener una responsabilidad desde el punto de vista legal, ¿sí? No hay opción. Lo mismo que el principio de justicia. Uno no puede decir, bueno, yo atiendo a pacientes, más allá que uno puede excusarse de atender a algún determinado paciente por una situación específica, pero estamos hablando en términos generales. Uno no puede dejar de atender pacientes por motivos arbitrarios o por motivos de gustos o por motivos de preferencia, ¿sí? Como diciendo, bueno, yo no atiendo pacientes de determinado origen o no atiendo pacientes de determinada nacionalidad. Bueno, eso no existe. O sea, no es algo que uno pueda optar. Si uno quiere tomar ese tipo de decisión, le van a decir, equivocó la profesión, ¿no? Equivocó el lugar, equivocó la profesión, tendrá que pensar en hacer otra cosa, ¿no? O sea, no es algo optativo. Lo que sí podría llegar a ser optativo, lo que sí podría llegar a ser optativo es hacer el bien al paciente y si bien siempre se dice, y acá entiéndame bien, porque alguno va a salir de la clase diciendo el doctor Barceló dijo que si queríamos respetábamos los deseos del paciente y si queríamos no respetábamos, no. Por eso, antes de decirlo, ya me atajo, por así mencionarlo, es que de acuerdo a la ley de derecho del paciente y de acuerdo a todo lo que venimos hablando, que está plasmado en el consentimiento informado, uno tiene que escuchar al paciente, justamente por eso la importancia del principio de autonomía, tiene que velar por la salud del paciente,
Pero también es cierto que no todo pedido del paciente, no todo deseo del paciente, no toda preferencia del paciente, uno tiene que obligatoriamente cumplirla, porque, como ya dijimos antes, puede haber deseos, preferencias, indicaciones del paciente que estén contraindicados desde el punto de vista médico, lo cual sería una objeción de ciencia, digamos, o sea, algo que va contra la ciencia, ¿sí? Lo que se llama objeción de ciencia, que el paciente indique algo que uno sabe, que se quiere hacer una consulta con un determinado especialista que no corresponde, que no es indicado o que es contraindicado o que es un gasto innecesario o que pida una determinada receta con un medicamento, por decir algo, ¿no? Y que esta receta no sea lo que se le aconseja que tome este paciente, por dar algún ejemplo. Eso por un lado. Y después también está el tema de la objeción de conciencia, que ya está relacionado con principios y valores morales, que es lo que venimos hablando del primer encuentro, que el paciente no puede obligar al médico a realizar una práctica contra los principios y valores morales del profesional de salud. Esto no lo puede imponer el paciente, no lo puede imponer la ley, no lo puede imponer un superior, no lo puede imponer nadie, porque es un derecho constitucional, artículo 14 y 19 de la Constitución Nacional, y está también en distintas leyes nacionales y provinciales, ¿sí? El tema de poder objetar algún tipo de práctica que vaya contra los principios y valores morales del profesional de salud. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Entonces, estos son límites a la autonomía, que yo a veces he preguntado, ¿cuáles son los límites a la autonomía? Bueno, límites a la autonomía es ir contra la moral, es ir contra las costumbres. Esto está en distintos artículos del Código Civil, artículo 55 del Código Civil, artículo 56 del Código Civil y Comercial, eh, y ir contra la ley, obviamente, es un principio de la autonomía del paciente, o sea, el paciente no puede indicar algo que vaya contra el ordenamiento legislativo, y el paciente tampoco puede ir contra su propia dignidad. ¿Qué quiere decir ir contra su propia dignidad? O sea, no puede pedir, como dijimos antes, algo que lesione su intimidad, algo que lesione sus derechos, algo que lesione su salud o algo que lesione su vida, ¿sí? Por eso también el artículo 17 del Código Civil y Comercial habla de los derechos sobre el propio cuerpo y justamente habla que el cuerpo es indisponible, en el sentido que uno no puede disponer del cuerpo como si fuera una cosa, que es el segundo tema del día de hoy que yo quería hablar, ¿no? El cuerpo no es cosa, el cuerpo no es objeto, algo disponible, el cuerpo no está dentro del mercado, ¿sí? No me voy a, esto cuando uno habla y me viene automáticamente a la cabeza el tema de del trabajo sexual, digamos, pero eso sería otro tema y también que obviamente es muy controvertido, ¿no? Pues sería una actividad con el cuerpo. Acá estamos hablando de si uno podría alquilar su propio cuerpo, si uno podría vender su propio cuerpo, como en la época de la esclavitud, o si uno podría comprar a otras personas. Bueno, eso está prohibido, está prohibido, ¿no? Está prohibido en nuestro país y en buena parte, digo en buena parte porque no conozco cómo se maneja en todos los países del mundo, pero en buena parte del mundo está prohibido la compra-venta este, y el tráfico de personas, ¿no? Lo cual tiene una razón de ser en distintos tratados internacionales y el derecho internacional de los derechos humanos, justamente que protege al ser humano aún si el ser humano no se protegiera a sí mismo. Por eso hay leyes laborales, por ejemplo, por eso hay determinadas leyes que protegen a la persona aún contra sí mismo. O sea, de que uno tenga una legislación laboral que vaya en desmedro de su propio interés, ¿sí? Trabajando en condiciones totalmente denigrantes, bueno, eso no está permitido, aun cuando la persona dijera, bueno, sí, yo acepto trabajar en condiciones indignas, bueno, no está permitido.
¿sí? Por eso tampoco está permitido el trabajo de menores, ¿no? Entre otras cosas, bueno, habría muchísimos temas para tocar al respecto. O sea que ahí se muestra claramente que hay límites a la autonomía, en contrario a lo que a veces, eh, porque acá hay que decirlo, ¿no? Uno que está en el ámbito del derecho lo tiene bastante claro porque siempre estudió esto del derecho. Después, cuando uno ve cómo se maneja la realidad acá en mayor medida, ¿no? Porque sobre todo en los últimos 15 años quizás hay una realidad que vende la falsa idea de que uno puede hacer absolutamente lo que le parece, ¿no? Incluso eh, eh, como automutilarse o distintas cuestiones que a veces surgen en las redes sociales, ¿no? Este, de autoconstruirse, por así decirlo, que bueno, que son temas también que están relacionados con cuestiones de bioética, como es el poshumanismo, transhumanismo, que no lo vamos a ver en esta cursada. Pero básicamente, para ir a lo concreto del ámbito hospitalario, el límite de la autonomía sería eso: moral, buenas costumbres, leyes, principios del profesional de la salud, código de actuación médica, ¿no? También, o sea, en el sentido de que un profesional, por eso yo les di el artículo en la primera clase, los objetivos de la medicina, que uno tiene que saber bien qué es lo que está haciendo, cuál es la autonomía de la profesión que uno tiene, para que un tercero de afuera no le indique qué es lo que uno tiene que hacer, ¿sí? Porque si no, uno estaría pendiente de lo que cualquier persona le diría qué es lo que tiene que hacer, y por lo tanto sería prácticamente una especie de cumplidor de deseos o de promesas de lo que las personas le solicitaran, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Con respecto a la beneficencia en muchas circunstancias puede estar limitada. O sea, beneficencia en el sentido de querer hacer el bien al paciente, que es uno de los principios básicos de la medicina a lo largo de su historia, ¿no? La medicina a lo largo de su historia justamente se ha desarrollado por buscar el beneficio del paciente, la cura, la restauración de la salud. Ahora, esta cura y restauración de la salud en las últimas décadas justamente ha tenido un choque, y en buena medida ha tenido un choque con la irrupción de la bioética, justamente por el principio de autonomía, porque antes simplemente se buscaba eh, restaurar la salud del paciente sin tener en cuenta, en muchos casos, en muchas circunstancias, qué es lo que el paciente pretendía, qué es lo que el paciente quería, ¿sí? Entonces, bueno, como ya dijimos, aparece el principio de autonomía, y este principio de autonomía es un freno al deseo del paciente. Esto se ve en cada cursada cuando ustedes traen la situación, por ejemplo, de una transfusión de sangre en un paciente testigo de Jehová, que de repente ustedes, frente a algo que no tiene una mayor complicación como transfundir sangre, se encuentran con una negativa, y eh, obviamente es una controversia, es un conflicto, y a ustedes eh, siempre lo traen como una situación de desazón, por así decirlo, por no querer hacer aquello que ustedes se formaron, que es mantener con vida o restaurar la salud de este paciente. No solamente es esa situación, sino en realidad cualquier situación de rechazo a un tratamiento. Podría ser cualquier procedimiento, cualquier operación, cualquier intervención terapéutica que por distintos motivos el paciente dijera: no, rechazo, no, no estoy de acuerdo con este tratamiento, por el motivo que sea. Puede ser por un motivo, este, distintos motivos que habrá que analizar igualmente el porqué y la razonabilidad de estos motivos, la competencia que tiene el paciente para decidir, si realmente entiende las consecuencias de no hacer el tratamiento. No quiere decir que el paciente decide algo y ya está, obviamente, sino que hay que ver
vuelvo a repetir, si el paciente se le ha dado la información completa, detallada, y en base a eso el paciente puede efectivamente tomar una decisión responsable y prudente acerca de las consecuencias de no seguir este tratamiento, ¿no? No es simplemente, bueno, rechazo y se acabó la historia, sino que esto involucra todo un proceso de comunicación con el paciente y de deliberación con el paciente, ¿sí? Acerca del por qué esta medida. Pero tratando de hacerles comprender cuál es la idea, es que la beneficencia se ve de algún modo limitada por este deseo, en muchos casos, por esta preferencia del paciente, por la autonomía del paciente. Y la beneficencia también se ve limitada por la misma beneficencia. ¿En qué sentido? Por tener en cuenta si ese tratamiento que se propone al paciente es proporcionado a la perspectiva de mejora, a una mejora determinada, porque quizás ese tratamiento puede dar un beneficio, pero ese beneficio ser de una pequeña entidad, no tener una importancia significativa, no dar una sobrevida o calidad de vida determinada, por lo tanto, quizás ese beneficio que se propone frente a los costos desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista psicológico e incluso desde el punto de vista hasta económico, que hay que tenerlo en cuenta, desde el punto de vista económico para el paciente o para la familia del paciente, no se justifica realizar un determinado tratamiento por estos costos que le implican al paciente, emocionales, afectivos, psicológicos y económicos, ¿sí? O sea, que el principio de beneficencia también se balancea con hasta dónde realmente es un beneficio para el paciente, ¿sí? Y esto está relacionado también con otro límite del principio de beneficencia, que es el principio de justicia. ¿Por qué está relacionado con esto? Porque el tratamiento puede dar un beneficio al paciente, pero hay que evaluarlo, ese beneficio, vuelvo a repetir, si es de tal envergadura para ofrecérselo o si ese beneficio quita la posibilidad de tratamiento más eficaz a otros pacientes, ¿sí? Por eso existe el tema del triage, que ustedes lo conocen, por eso existe todo lo que se desarrolla en medicina basada en la evidencia, todo el tema de la distribución de los recursos en salud, justamente porque, siempre lo hablamos, los recursos, los deseos son ilimitados, los recursos son limitados, entonces es algo que el médico también tiene que tener en cuenta, justamente para poder equilibrar este principio de beneficencia con un principio de justicia, ¿sí? Con esto no quiere decir que uno tiene que andar midiendo desde el punto de vista exclusivamente económico, pero sí hay que ver qué posibilidades tiene, que es algo también de sentido común, qué posibilidades tiene de mejoría un paciente y si realmente uno no termina eh, cayendo en una línea de lo que se llama encarnizamiento terapéutico, que lo vamos a ver al final de la cursada, que tiene que ver con empecinarse, ¿sí? Con empecinarse, con obstinarse, con una no aceptación por parte del profesional de la salud de los límites que tiene la vida humana, ¿no? Y los límites que tiene la atención médica. Toda atención médica tiene un límite y ese límite está determinado por la condición de vulnerabilidad que tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, esto es algo fácil de decir, difícil a veces de aceptar y mucho más difícil a veces de internalizar, ¿sí? Sobre todo cuando el paciente es nuestro paciente, entre comillas, o ni que hablar cuando estamos hablando de un familiar personal de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, como siempre digo, a veces la teoría es fácil, después la realidad es más compleja, ¿no? O sea, aceptar
esos límites que todos nosotros tenemos y esa finitud que todos nosotros tenemos, ¿sí? Eso a grandes rasgos, ¿sí? Frente a esta complicación, entonces, que estamos diciendo, bueno, se encuentra esta posibilidad de, de utilizar primero los principios de no maleficencia de justicia frente a beneficencia y autonomía. Vuelvo a repetir, en términos generales, no es algo absoluto, pero en términos generales habría que ver cada situación clínica en particular, cómo se da. Aparece años después en Europa lo que se llama la bioética personalista, que también tiene 4 principios. Y esta bioética personalista tuvo mucho desarrollo en Latinoamérica porque nace en Italia, se propaga por España y bueno, no hace falta decirles que nuestras raíces tienen que ver más, tienen que ver con España y con Italia más que con Estados Unidos, ¿no? Que era donde había nacido la bioética principalista. Estados Unidos tiene los países como Estados Unidos e Inglaterra tienen una idiosincrasia basado más en la autonomía, basado más en la individualidad de las personas, basado más en la toma de decisiones en forma personal e individual, y países como el nuestro y en general en Latinoamérica, las decisiones muchas veces son compartidas por el paciente con la familia, y esto tiene que ver con esta bioética que surge, como ya les dije, en Italia y en España, que es la bioética personalista, que trata de marcar algunas diferencias con el principalismo en el sentido de darle un complemento, ¿sí? No reemplazar por completo, pero sí darle un complemento a la bioética principalista. Entonces, estos 4 principios que tiene la bioética personalista se asienta, en primer lugar, en el principio de la defensa de la vida física, teniendo en cuenta que nuestra vida, nuestro cuerpo, somos nosotros y por lo tanto nada de lo que estamos hablando podría ser tenido en cuenta si nosotros no existimos, digamos, ¿no? O sea, no podríamos, obviamente esto parece algo bastante elemental, pero bueno, a veces las cuestiones que parecen más elementales son las más difíciles de trabajar, ¿no? O sea, no podríamos tener una clase como esta si no el pensamiento sale desde la conciencia, pero que está dentro de un cuerpo, digamos, que es quien les habla y ustedes quienes escuchan. Por lo tanto, después vamos a ver la diferencia entre algunas corrientes que hacen una separación entre conciencia y cuerpo, que esto ya viene de la época de los griegos, pero en nuestro ordenamiento al menos se tiene una concepción de integralidad entre cuerpo y conciencia, ¿sí? Al menos hasta el momento. Por eso tenemos distintos artículos, como el ya mencionado artículo 17 del Código Civil y Comercial. Entonces, el primer principio es el de defensa de la vida física. Con esto no quiere decir que haya que mantener la vida del paciente a toda costa, de todo modo y en cualquier circunstancia, sino lo que dice este principio simplemente es que hay que respetar la vida del paciente, ni más ni menos que eso, ¿no? Principio tradicional de la medicina que se podría emparentar con el principio de no maleficencia de algún modo, ¿no? En segundo lugar, podemos hablar, justamente ayer lo mencionaba en otra disertación, del principio de solidaridad y el principio de subsidiariedad, ¿sí? Un principio que se llama solidaridad y subsidiariedad. ¿Qué quiere decir esto? Solidaridad, colaborar con los pacientes, ¿sí? Colaborar con los pacientes, y subsidiariedad, colaborar con aquellos pacientes más necesitados. Con aquellos pacientes más necesitados, a quienes me estoy refiriendo, aquellos pacientes que tienen menores posibilidades de, eh, de auto eh, satisfacerse, por así decirlo. Estamos hablando de pacientes ancianos, estamos hablando de pacientes con distintas discapacidades, estamos hablando de personas en situación de calle, estamos hablando de distintos grupos vulnerables, ¿sí?
Pueden ser niños, pueden ser personas con situación social, económica desfavorecida, todos aquellos grupos vulnerables que ustedes consideren, bueno, en ese sentido estaría pensado este principio de solidaridad y de subsidiariedad, ¿sí? Tratar de dar la mejor atención a estos sectores de la población. Tercer principio que podemos mencionar del personalismo es el principio de libertad y responsabilidad. El principio de libertad y responsabilidad, ya de la palabra, ustedes se imaginan, libertad lo podemos relacionar con el principio de autonomía del principialismo. La diferencia es la incorporación de esta palabra que es responsabilidad, que muchas veces cuando uno habla de responsabilidad empieza muchas personas a temblar y a estremecerse, digamos, ¿no? Como que es una palabra tabú a veces hablar de la responsabilidad y mal vista a veces, pero justamente el personalismo incorpora esta palabra en el sentido de la posibilidad del paciente de tomar decisiones por sí mismo, pero esto no significa que el paciente eh, no sea responsable frente a esa toma de decisiones. O sea, tiene que ser responsable, tiene que ser consciente de las decisiones que toma y tienen que ser decisiones prudentes, no solamente con respecto a su propia salud, con respecto a su propia vida, sino siendo consciente que el paciente está dentro de una comunidad, está dentro de una sociedad, y entonces todo aquello que el paciente solicite puede ir en desmedro de otros pacientes, ¿sí? Entonces, esto es algo que cada vez se tiene menos en cuenta y cada persona solicita lo máximo, incluso aquello que es un extremo, digamos, lo cual esto termina desfinanciando en muchas circunstancias el sistema de salud, porque imagínense que si todos pedimos lo que se nos pueda ocurrir y lo que no se nos puede ocurrir también al extremo, bueno, obviamente el sistema va a terminar como lo que está pasando hoy en día, que el sistema termina totalmente desbalanceado. No solamente por esta razón, por muchas otras, pero es uno de los motivos, ¿no? Eh, Se presentan recursos de amparo en salud de todo tipo y en general los jueces acceden a todo tipo de recursos de amparo en salud y esto termina provocando todo tipo de situaciones eh, desfinanciando a muchas obras sociales y prepagas. Con esto no estoy haciendo una defensa ni mucho menos de las obras sociales y prepagas, pero sí es un punto a tener en cuenta de la justicia en la solicitud de determinadas prestaciones. Es un tema obviamente muy controversial y lo toco simplemente al pasar porque también daría para varias charlas, ¿sí? Sobre los tratamientos de alto costo, los medicamentos de alto costo y bueno, hasta dónde, cuál es el límite para solicitar un tratamiento determinado, quién pone ese límite y lo que significa para el sistema y también obviamente lo que significa para el paciente, ¿no? Entonces por eso, cada uno de estos temas hay que verlo de distintos lugares y con distintas posiciones, por eso no me quiero explayar, simplemente lo planteo como uno de los problemas que hay en la distribución de recursos y en este tema del principio de libertad y responsabilidad. Uno tiene que saber, uno tiene que tener conciencia en ese sentido acerca, quizás es muy idealista, pero bueno, justamente eh, eso es lo que busca este principio. Y por último, el principio de totalidad, el llamado principio terapéutico o de totalidad. ¿Qué quiere decir este principio terapéutico o de totalidad? Es aquel principio que permite realizar determinadas intervenciones sobre el paciente, aun cuando estas intervenciones provoquen un daño al mismo, incluso eh, eh, perjudicando de algún modo la totalidad de esta persona. Me estoy refiriendo a situaciones como una amputación de alguna extremidad de este paciente y que justamente la posibilidad de amputar, de mutilar
alguna parte del paciente está justificada desde el punto de vista ético, desde el punto de vista legal, en este principio de totalidad o terapéutico. Está justificada porque es la única posibilidad de intervención, está justificada porque hay un consentimiento del paciente, está justificada porque hay una proporcionalidad entre el bien que se espera lograr y el mal que no se desea. Eh, Básicamente por esos elementos, ¿sí? Y está justificada porque justamente se actúe, porque se debe actuar en la parte afectada, ¿no? Si no, no estaría justificada. O sea, me vienen también a la memoria algunos ejemplos de pacientes que tenían que amputarse la pierna derecha, por así decirlo, y le amputaban la pierna izquierda. Bueno, obviamente esto dio lugar a, imagínense, a una responsabilidad penal y civil, porque ya, bueno, es un caso de mala praxis y de error médico, que después hay que determinar cuál es la responsabilidad del médico y cuál es, por qué actuó de esta forma, o cuál fue la responsabilidad del equipo que trabajaba en esta situación. Hay más de un caso en los últimos años en ese sentido. Entonces, bueno, planteado esto, el personalismo, lo que se llama el personalismo, con estos 4 principios busca el principio de totalidad terapéutico, estaría relacionado con el principio de beneficencia, ¿no? Del principialismo, tendría puntos en contacto, pero lo que busca el personalismo es darle mayor contenido eh, filosófico, mayor contenido de reflexión, mayor contenido acerca de la persona, no solamente como en el principialismo, que se tomaba a la persona exclusivamente como la parte biológica, la parte también muy relacionada con lo neuronal, digamos, ¿no? Con la posibilidad de tener conciencia, con la posibilidad de tomar decisiones por sí mismo. Por eso el principialismo hace mucha referencia al principio de autonomía, ¿sí? Porque basado en el sistema norteamericano y el sistema de Inglaterra, en que la persona que puede tomar decisiones sería una persona de pleno derecho, y aquella persona que no pueda tomar decisiones entraría en una situación, por así decirlo, más delicada o más compleja. Bueno, el personalismo trata de equilibrar esto y trata de buscar una igual dignidad de las personas independientemente de si pueden tomar decisiones por sí mismos o no pueden tomar decisiones por sí mismos. Y ahí con esto, de algún modo, estaría entrando en el segundo tema que yo quería presentar en el día de hoy, que es el tema de dignidad de la persona, ¿no? Que dignidad de la persona es un tema que a veces uno yo le pedí que ustedes lean el texto de Roberto Adorno, 2 palabras sobre Roberto Adorno. Roberto Adorno es un abogado de la Universidad Nacional de Rosario, eh, posiblemente el bioticista más importante a nivel mundial, me atrevo a decir, porque él ha participado en todas las declaraciones de la UNESCO a nivel internacional. Estuvo en la Declaración de Bioética y Derechos Humanos del año 2005, estuvo en la Declaración de Genética y Derechos Humanos del año 2003, participó, creo que fue el único argentino que ha participado en estas declaraciones, que las han firmado la mayor parte de los países del mundo, y él ha trabajado en la Universidad de París durante muchos años y actualmente está trabajando en Zurich, ¿sí? Está trabajando en un centro muy reconocido a nivel internacional de bioética y derechos humanos en Zurich. Y una vez al año tenemos el honor de contar con su visita. Ha hablado en la Fundación Barceló, lo he invitado, tengo una muy buena relación con él, y siempre viene a dar
conferencias en la Academia Nacional de Medicina y en la Facultad de Derecho, en la UBA, generalmente también da una disertación. Él ha dedicado buena parte de su vida a desarrollar este tema de la dignidad de la persona humana, tiene muchos artículos publicados, libros, y también, bueno, ha trabajado otros temas sobre genética, sobre transhumanismo, posthumanismo, bueno, es destacado abogado internacional que se dedica al derecho internacional de derechos humanos dentro de la bioética, ¿sí? Entonces, dando esta pequeña introducción para que sepan por qué les doy este autor, ¿no? Porque justamente es, primero porque es de los nuestros, por así decirlo, que se ha destacado a nivel internacional, y después porque son los autores que más ha desarrollado esta temática de una forma, desde mi punto de vista, bastante accesible y bastante simple de entender. Entonces, él habla, entre otras cuestiones, de la dignidad como la búsqueda, como una excelencia, ¿no? Como una excelencia que tiene el ser humano, que hoy en día también es algo controversial, ¿no? Porque hay a otros autores que dicen, bueno, que el ser humano no merece mayor respeto que otras especies, ¿no? No me quiero meter en ese tema, pero también lo tengo que mencionar porque es algo que se ve eh, cada vez en mayor medida y forma parte de los debates en bioética, ¿no? De por qué el ser humano tiene un mayor privilegio sobre otras especies. Es algo que en Europa ya viene del año 75 y que, bueno, ya ha llegado a nuestro país en los últimos años. Se ve cada vez, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, está empapelada con este tema de que los animales son personas y todo tipo de animales, hay afiches que son personas, ¿no? Lo cual, bueno, da lugar para distintas controversias que tampoco las vamos a ver ahora porque no viene al caso. De hecho, la primera persona no humana en el mundo ha sido declarada por una Cámara Nacional en lo Civil en Argentina, ¿no? O sea que la primera persona no humana del mundo es Argentina. Lo digo como un dato de color simplemente y también para alimentar aún más la controversia por un lado. Pero yendo al tema que nos toca, que tiene que ver con esto de dignidad, para hacerlo más ameno, yo les voy a pasar rápidamente un PowerPoint sobre el tema para que no me escuchen solamente y buscarle un poco más de dinamismo si se quiere. Vamos a ver. Ahí lo pueden ver. ¿Se ve? No. No, profe. No, ¿No se profe, ve? lo veo a usted. No, no, ¿No? no, no. Puede fallar. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Porque tengo tantas cuestiones abiertas, tantas presentaciones abiertas que acá me parece que lo tengo. Ahí se debería ver, ¿no? Sí, ahí sí, profe. Ahí sí. Sí, Bueno. sí. Sí, sí se ve. Bueno, entonces, en términos lo más simple posible, ¿sí? Alguien también hoy de la mañana me ha escrito sobre esto y me ha hecho algunas preguntas. Dignidad tiene que ver, fíjense que hace unos años no se hablaba tanto del término, pero hoy en día todo el tiempo estamos diciendo, ¿no? Condiciones de trabajo dignas, no me han tratado dignamente. Bueno, cuando uno dice no me han tratado dignamente, ¿a qué hace referencia? A no me han tenido en consideración, digamos, ¿no? No me han respetado, no me han escuchado, eh, no me han valorado, ¿sí? No me han tenido en cuenta. Estoy utilizando sinónimos que quizás no sean exactamente lo mismo, pero para que ustedes lo entiendan en un lenguaje sencillo y accesible, ¿sí? O sea, dignidad básicamente
desde mi punto de vista y desde el punto de vista de los autores que yo he tenido la oportunidad de estudiar, tiene que ver con respeto, ¿sí? Tiene que ver con respeto en el sentido de ser visto y de ser considerado, ¿sí? Ser visto en el sentido no solamente de ser visto, sino de ser visto en forma integral, ¿sí? Lo cual no es fácil. No es fácil ver al otro y que lo vean a uno. Parece una tontera esto, pero creo que hoy en día es lo más difícil, ¿no? Justamente la otra vez leía a uno de los autores que hoy en día vende más en estos temas y decía, si dejáramos, no sé qué cantidad de horas, pero si dejamos de ver determinada cantidad de horas las pantallas y empezábamos a ver las caras de las personas, seguramente el mundo sería otro. Bueno, me pareció interesante, ¿no? Parece quizás una frase romántica, pero creo que algo de eso hay, ¿no? O sea, estamos muchas horas mirando pantallas. Con esto no quiero decir que ahora dejen de ver esta presentación, pero a veces por estar demasiadas horas viendo pantallas y muchas veces viendo cosas que realmente no nos aportan demasiado, a todos nos pasa esto, dejamos de ver a las personas reales de carne y hueso, ¿sí? De verlas y de vivenciarlas. Entonces, eh, el tema de la dignidad tiene que ver con una naturaleza específica. ¿Qué quiere decir tener una naturaleza específica? Cada especie tiene una naturaleza y cada ser tiene una naturaleza. O sea, la forma de ser de los animales es distinta en cada animal. No es la misma forma de ser que tiene un perro, que tiene una vaca, que tiene un pajarito, que tiene, no sé, el animal que ustedes tengan como mascota o que ustedes conozcan, ¿sí? Tienen una forma propia de ser, una forma de actuar, una forma de incluso de conectarse, hay todo un lenguaje dentro del mundo animal, cada especie tiene, y el ser humano tiene una naturaleza propia, ¿sí? Tiene una naturaleza propia, por eso se dice que el ser humano es un ser sociable, que el ser humano cuando fíjense todos los estudios que hay realizados sobre chicos que crecen sin el afecto de terceras personas, ¿no? Chicos que crecen solos, bueno, las problemáticas que generalmente tienen de adultos, bueno, tiene que ver con esto, con una naturaleza que tenemos nosotros como especie, ¿no? Mismo cuando cualquiera de nosotros, siendo adulto, está mucho tiempo sin sociabilizar, sin hablar con terceros, es como que uno se va, muchas veces dicen, se va endureciendo, ¿no? Va perdiendo esa condición humana este, que es propia nuestra, ¿no? Eh, entonces, bueno, esto tiene que ver con una antropología, tiene que ver con una esencia, tiene que ver con una forma de ser. ¿Sí? Después hay unas distintas clasificaciones de dignidad. Esto es como la noción general, ¿no? O sea, dignidad simplemente por el hecho de ser seres humanos, ¿no? Se habla de la ontología. La ontología es la esencia, ¿no? Nuestra forma de ser. Que esa forma de ser tiene que ver con esta naturaleza, que es una naturaleza racional. ¿Por qué racional? Porque hasta donde se sabe hoy en día, los únicos seres que tienen la posibilidad de tomar decisiones en un sentido u otro son los seres humanos, ¿sí? Por eso hablamos del tema de la responsabilidad, por eso hablamos en otras clases de la actuación moral, ¿sí? Si no tuviéramos responsabilidad, si no tuviéramos la posibilidad de elegir, en realidad nadie tendría nadie tendría responsabilidad o nadie tendría ningún problema en lo que hace o deja de hacer. Esto es lo que pasa cuando alguno tiene una mascota, no sé, un perrito y rompe algo en la casa, uno le puede retar, pero hasta un punto justamente porque sabemos que tiene una posibilidad limitada de cuidar las cosas o no. Bueno, tiene que ver con esta naturaleza racional. Con esto no quiere decir, justamente porque alguno va a decir, bueno, un niño también, y ahí entran los conflictos, porque un niño a veces puede romper algo o puede manipular algo y uno no lo reta justamente porque todavía no ha desarrollado, todavía, pero no quiere decir que no la tenga,
no ha desarrollado potencialmente esta naturaleza racional que tiene. Y ahí, chicos, también hay que decirlo, por eso ahí también nos introducimos en temas controversiales. Hay chicos que por distintos motivos nunca van a poder desarrollar, justamente por tener una determinada discapacidad de una envergadura importante, nunca van a poder desarrollar esta naturaleza racional. Lo cual no quiere decir que no la tengan en sí mismos, sino que quiere decir que no la pueden desarrollar por tener una determinada afectación de no poder desarrollarlo. Si hubiera a futuro un modo de actuar sobre esta incapacidad, entonces se podría modificar esta posibilidad potencial y pasaría a ser algo efectivo de realizar. Continúo entonces. Clasificación de dignidad para algunos autores. Hay distintas clasificaciones. La ontológica es la que estamos hablando, que la ontológica tiene que ver, como ya dijimos, con la naturaleza específica de la especie. Y después hay distintas formas de ver la dignidad a partir de esta ontológica, la cual también, esto es interesante verlo, porque a partir de esta distinta clasificación va a tener consecuencias sobre nuestro actuar sobre los pacientes de acuerdo a cómo consideremos esto. Y acá entran los distintos conflictos, esto da lugar a los distintos conflictos en bioética justamente que se dan las distintas discusiones. Dignidad extrínseca, ¿sí? Es la dignidad social. Hablamos que la dignidad ontológica, después la vamos a mencionar al final, es una dignidad intrínseca. Intrínseca quiere decir que es interior al ser humano. Dignidad social es extrínseca, es fuera. ¿Por qué fuera? Porque ahí está expresado, se adquiere por reconocimiento de otros, ¿sí? Cuando uno, por ejemplo, yo ayer tuve que dar una charla también en la facultad sobre bioética y APS. Entonces, al principio a uno lo presentan, ¿no? Entonces dice, bueno, el doctor Barceló es abogado, director, bueno, estudió acá, estudió allá, bueno, tiene tales cargos. Bueno, es una dignidad que, la verdad, a veces cada vez aburre más, por un lado, pero bueno, es una dignidad social, ¿no? O sea, si uno tiene prestigio, los títulos, qué es lo que hizo a nivel académico, digamos que es muy importante, pero que a veces se le da, eh, se le da reconocimiento exclusivamente por estos títulos, ¿no? Por cómo lo ve la sociedad en general, cómo lo ve los terceros en base a estos títulos, menciones que uno tuviera. Depende de los roles o función social, por ejemplo, cuando dicen, bueno, llegó el ministro, llegó el diputado, llegó el senador, llegó el médico, llegó el abogado, llegó un ingeniero, bueno, tiene que ver con esta dignidad social, ¿sí? Admite grados, ¿qué quiere decir que admite grados? O sea que depende del cargo que uno tiene, va a tener mayor dignidad social o menor dignidad social, ¿sí? De repente, una persona en situación de calle posiblemente no se considere que tenga dignidad social. Es más, muchas personas se alejan por encontrarse con una persona en situación de calle. Una persona muchas veces discapacitada también, muchas personas no quieren acercarse, un anciano también no quiere acercarse en determinadas situaciones. Entonces admite grados. Puede no tenerse como en estas situaciones y puede perderse, porque cualquiera de estos cargos, ¿no? Uno lo va perdiendo, uno no es senador o no es diputado o no es presidente o uno se jubila y por lo tanto ya no trabaja como abogado, como trabaja como médico, por lo tanto esta dignidad social podría perderse, ¿sí? En segundo lugar, una dignidad ética, ¿sí? Que se obtiene en base a lo que uno hace a lo largo de la vida. Y muchas veces los alumnos dicen, bueno, pero esto es muy relativo, porque lo que uno hace a lo largo de la vida depende de cada uno, sí, es correcto. Pero estamos hablando de que se considera que una persona tiene dignidad ética, tiene una mayor dignidad ética, por ejemplo, aquella persona que es honesta, por dar un ejemplo que creo que todos vamos a estar de acuerdo, que aquella persona que es corrupta.
¿sí? Creo que en un ejemplo que el 100% vamos a estar de acuerdo, que es mejor ser honesto que andar robando el dinero de terceros. Creo que en eso por lo menos podemos estar de acuerdo. Entonces eso tiene que ver con la dignidad ética, de decir, bueno, esta persona es honesta, ¿sí? O esta persona es corrupta, ¿sí? Bueno, creo que es un ejemplo para que se entienda, que se puede llegar a comprender bien. Admite grados y también puede perderse. ¿Por qué puede perderse? Porque aquella persona que era honesta, de repente llegó a determinado lugar y dijo, bueno, me parece que me conviene más ser corrupto que ser honesto, ¿sí? Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. O sea que es una dignidad que hay que trabajar, la dignidad ética, ¿no? Las tentaciones siempre están. Entonces, se desarrolla a través del ejercicio de la libertad. O sea, no es que es algo fijo, sino que uno siempre tiene que estar desarrollando determinadas capacidades, como ahí les puse, intelectuales, espirituales y hasta físicas, ¿no? Porque tiene que ver con la potencialidad de lo que uno puede llegar a ser. ¿Por qué digo físicas? Porque de repente, si uno tiene la posibilidad, por dar un ejemplo, de ser un deportista de élite, bueno, la dignidad ética tiene que ver con entrenarse, tiene que ver con levantarse todos los días a una hora, con hacer ejercicio tanta cantidad de horas por día, tantos días a la semana, y por lo tanto va a tener un mayor desarrollo, por lo tanto una mayor dignidad. ¿Por qué una mayor dignidad? Porque va a cumplir con aquella potencialidad que tiene, ¿sí? Va a cumplir con aquellos dones que tiene y los va a poder poner en acto, en funcionamiento. Como cada uno de ustedes, siempre lo digo, ¿no? Como ejemplo, tienen la posibilidad, tienen la capacidad intelectual para estudiar una carrera como la que están haciendo, bueno, ustedes podrían quedarse en su casa mirando TikTok todo el día, por decir algo. Sin embargo, están hoy en día escuchando una clase como esta, más allá que puede ser más aburrida o menos aburrida, pero están haciendo un esfuerzo para desarrollar esta dignidad ética. Es un ejemplo concreto de lo que está sucediendo hoy en día. Ustedes podrían estar en otro lugar haciendo otra actividad. Sin embargo, por el motivo que sea, decidieron hacer esto. Bueno, hay un desarrollo de una capacidad que se va a continuar en el tiempo. No es que termina hoy, sino que esto en realidad no termina nunca, porque uno siempre tiene que estar a lo largo de la vida tratando de desarrollar esta dignidad ética para tratar de ser la mejor persona que uno puede llegar a ser, el mejor profesional que uno puede llegar a ser, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con lo que hablábamos también con la ética, la virtud, de desarrollar las virtudes, y en sentido contrario también tiene que ver con los vicios. O sea, cuando uno desarrolla los vicios, bueno, cae en la pereza, cae en situaciones que terminan atentando contra uno mismo, ¿sí? Contra las posibilidades que uno tiene consigo mismo. Aquella persona que por el motivo que sea no se desarrolla, muchas veces cayendo, bueno, no va a poder desarrollar esta dignidad, siempre y cuando esté dentro de la responsabilidad de la persona, dentro de la posibilidad de la persona. A veces uno no puede desarrollarse, obviamente, por factores externos a uno mismo. Estamos hablando de personas que pueden tomar decisiones por sí mismos, ¿sí? Que tienen la posibilidad de tomar decisiones desde lo intelectual y también desde lo económico, obviamente. Por eso también hablamos en una clase también de la importancia de tener bienes económicos, porque si no, nadie podría hacer nada. Ustedes no podrían estar estudiando y yo no podría estar dándole clase a ustedes. Si a mí nadie me pagaría por esto, bueno, yo no podría estar dando clases y tendría que estar haciendo otra cosa. Así que bueno, continuamos. Dignidad funcional operativa. Bueno, este concepto de dignidad está muy relacionado con la práctica médica, porque fíjense, dice, dignidad de acuerdo al nivel de desarrollo de las funciones intelectuales, ¿sí? Ahí hay un error de tipeo, faltaba una S, dignidad de acuerdo al nivel de desarrollo de las funciones intelectuales, desarrollo del sistema nervioso, racionalidad en acto. ¿Qué quiere decir esto? O sea, de acuerdo a si uno tiene racionalidad hoy o no tiene racionalidad, va a tener mayor o menor dignidad.
de acuerdo al desarrollo del sistema nervioso, va a tener mayor o menor dignidad. Bueno, esto da lugar o da pie a todas las controversias en el inicio y en el final de la vida, ¿sí? Cuando los debates en bioética se dan y dicen, bueno, no, pero todavía no tiene desarrollado el sistema nervioso, todavía no tiene posibilidad de tomar decisiones por sí mismo, todavía no tiene conciencia, no tiene autoconciencia, bueno, tiene que ver con el debate de aborto. Y en sentido contrario, cuando una persona en el final de la vida pierde, o no, no necesariamente en el final de la vida, pero en determinados momentos de su vida pierde la posibilidad de tener conciencia por tener un ACV, por quedar en estado de mínima conciencia, por quedar en estado vegetativo, por quedar en estado vegetativo persistente, síndrome de enclaustramiento, por dar algunas situaciones, justamente no tendría racionalidad, lo que llama racionalidad en acto. ¿Qué quiere decir? La posibilidad de tomar decisiones en ese momento. Por lo tanto, de acuerdo a algunos sectores del pensamiento, esta persona tendría una menor dignidad, ¿sí? Dignidad de acuerdo a nivel de desarrollo físico, de inicio de la vida, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo al aspecto morfológico. Ustedes saben que cada uno de nosotros ha adquirido una forma humana a lo largo, incluso cuando uno ve un niño recién nacido, recién nace, no tiene obviamente las mismas características que al mes de vida, que a los 2 meses, que al 3, que a los 4, que a los 5, va adquiriendo cada vez distintas características de forma humana, ¿no? Y uno cuando nace es no, no sé, es difícil de decir las palabras justas, pero adquiere características de niño después de un determinado momento de desarrollo, ¿no? Cuando uno dice, ya no es más bebé, ¿no? Ya ahora ya tiene cara de niño, tiene cara de nena, ¿no? Bueno, eso es un cambio morfológico. Y lo mismo en las distintas etapas antes de nacer de la persona, que también va pasando por distintos cambios morfológicos, y en el debate bioético también, o más en el debate mediático. Muchas veces uno dice, bueno, incluso lo he visto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia desde la morfología entre un embrión de un animal y un embrión humano? Y muchas veces desde el punto de vista de la apariencia, uno no encuentra a simple vista demasiadas diferencias desde lo que ve desde lo aparente, digamos, ¿no? Obviamente que desde lo biológico, de la parte genética hay diferencias, pero desde lo morfológico muchas veces esa diferencia no se ve a simple vista. Y esto hace también que se haga hincapié en esto. Dice, bueno, no tiene forma humana, por lo tanto no sería un ser humano por no tener forma humana. Dignidad de acuerdo al desarrollo de ciertas funciones, bueno, esto ya lo hemos mencionado, de acuerdo a si tiene autoconciencia o conciencia, lo cual esto también va variando en realidad, va cada vez teniendo una mayor conciencia y una mayor autoconciencia, pero esto se adquiere a medida que se va desarrollando el ser humano una vez nacido, ¿no? Porque incluso un niño de meses de vida, un niño de años de vida, de 2 años de vida, tampoco tiene una conciencia plena, sino Piaget habla incluso a partir de los 6 años, 7 años, de que realmente tiene una conciencia en mayor desarrollo. Y bueno, después hay distintos momentos, a partir de los 12 años, este, dando distintos estudios de que el sistema nervioso, ustedes lo saben mucho mejor que quien les está hablando, el sistema nervioso estaría formado en forma completa, hasta donde yo he leído, a partir de recién a los 20, 22 años. Así que bueno, miren todas las divisiones que podemos llegar a hacer sobre la temática. Entonces, esta dignidad funcional operativa puede estar presente, puede estar limitada, puede estar poco desarrollada o puede estar ausente. Admite grados, justamente por esto que estamos diciendo, porque uno no tiene el nivel de conciencia el mismo a nivel de la vida, y puede perderse, ¿sí? Puede perderse. Justamente en los casos que yo había mencionado, ¿no? Cuando uno tiene
una discapacidad intelectual va a perder esta dignidad funcional operativa. Dignidad relacional, que ya nos metemos en un tema más controversial todavía, porque tiene que ver con el reconocimiento de terceros, ¿sí? Que el doctor Adorno también lo menciona al pasar como un concepto de dignidad convencional arbitrario, ¿sí? Y acá tiene que ver con las discusiones acerca de si alguien es deseado o no es deseado, si alguien es buscado o no es buscado, si alguien es oportuno o no, si alguien es querido por sí mismo, incluso en distintos momentos de la vida, ¿no? Tiene grados que dependen de un tercero. O sea, esta dignidad relacional significa, se llama relacional porque un tercero es el que le otorga dignidad a ese tercero. No tiene una dignidad por sí mismo, no tiene dignidad por aquello que hace, no tiene dignidad por alguna característica como habíamos visto antes, que era la conciencia, la autoconciencia, sino que tiene dignidad porque un tercero le atribuye dignidad, ¿sí? O sea, si un tercero considera que es digno, esa persona va a ser digna. Si un tercero considera que no es digno, esa persona no tendría dignidad en sí misma, ¿sí? Dignidad ontológica, que fue o sea, es la definición en sí misma de dignidad. Después las otras son interpretaciones del concepto de dignidad. Tiene que ver con lo que hablamos al principio, ¿sí? Expresión de la excelencia o valor único inconmensurable del ser humano. ¿Qué quiere decir inconmensurable? Que no tiene medida, que no tiene límite, que no tiene restricción. Es propio de la esencia de la naturaleza humana, es independiente del modo en que la persona se comporte, actúe, funcione, y es independiente de si la persona es querida por terceros o no, ¿sí? Esta dignidad ontológica no admite grados, ¿sí? No es que tiene más o menos dignidad de acuerdo a cómo actúe, de acuerdo a si a uno lo quieren o no lo quieren, sino que es una dignidad que se mantiene desde el primer minuto hasta el último minuto sin distintos niveles, ¿sí? Se mantiene a lo largo del tiempo. Dignidad teológica para aquellos que profesan alguna creencia religiosa, que a nivel mundial se calcula que más del 80% tiene algún tipo de creencia en algún ser superior. Tiene que ver con la idea de ser imagen y semejanza de este ser superior, ¿sí? Ser creado a imagen y semejanza de esta entidad divina, de un Dios que ha creado a cada uno, y esta dignidad teológica también no admite grados y se mantiene a lo largo del desarrollo de la persona, independientemente de funciones, de características, de lo que suceda con esa persona a lo largo de su vida. ¿Qué nos dice este autor en un resumen esquemático, ¿no? La dignidad, Adorno en otro texto hablaba que es lo opuesto a la barbarie, ¿sí? Y también mencionaba que muchas veces se confunde este término, o algunos autores lo han querido utilizar como dignidad como sinónimo de autonomía, ¿sí? Como el concepto de dignidad como sinónimo de autonomía. Y Adorno dice que esto está errado, que no es, que la autonomía forma parte de la dignidad, pero justamente por algo existen dos palabras diferentes, que una es autonomía y otra es dignidad. Porque justamente si uno considera el concepto de autonomía como sinónimo de dignidad, que sería lo mismo, primero que no habría estas dos palabras, y en segundo lugar es que solamente podríamos considerar que son dignos aquellas personas que tienen autonomía. Entonces, también una de las cuestiones que se plantea Roberto Adorno es, si no hay dignidad, ¿por qué se debería respetar la autonomía de un tercero? ¿Sí? O sea, ¿por qué hay que respetar la autonomía de un tercero? Es como un poco decir, a veces en términos vulgares, el huevo y la gallina, ¿no? ¿Quién está primero, si el huevo o la gallina? O sea, ¿por qué hay que respetar la autonomía? Y hay que respetar la autonomía justamente porque esa autonomía de la persona es de una persona que es digna. Si no, en realidad no habría razón de ser, no habría
un fundamento para respetar la autonomía del otro, que es un poco la ley del más fuerte, obviamente, ¿no? Diciendo, bueno, vos tenés autonomía, pero yo voy a prevalecer por sobre tu autonomía. Que lo que muchas veces sucede, lo que está sucediendo, no solamente en nuestra sociedad, sino a nivel mundial, ¿no? O sea, todos los conflictos que se dan hoy en día, en buena parte tienen que ver con esto. O sea, las guerras que se dan en el mundo, las distintas ataques que se dan es justamente por esto, por el no respeto a la dignidad de un tercero, por no considerar que hay una dignidad de un tercero. Si realmente habría un concepto fuerte de dignidad, no estaríamos hablando de muchos de los conflictos en todo sentido que hay entre las personas, ¿no? Porque si yo considero que un tercero tiene la misma dignidad que tengo yo, obviamente habría otro tipo de trato entre cada uno de nosotros. El respeto al otro es la consecuencia, justamente, dice este autor, el respeto al otro es la consecuencia de la dignidad que el otro tiene. El respeto al otro es la consecuencia de la dignidad que el otro tiene. ¿Sí? Esto, vuelvo a repetir, uno lo dice rápido, pero es muy profundo, porque si se cae el concepto de dignidad, se cae todo, se cae el orden jurídico, se cae todo el andamiaje, se cae la sociedad, ¿no? Por eso, vuelvo a repetir, uno ve las cosas que ve. Si no hay dignidad, en realidad no hay nada. No hay nada, es un sálvese quien pueda, digamos, ¿no? Es quién tiene más fuerza, quién grita más fuerte y quién tiene más poder sobre el otro. Por eso yo siempre les digo a ustedes que nadie les puede ordenar, y esto grábenselo, nadie les puede ordenar a ustedes algo que es injusto. Cuando digo nadie, incluye al profesor de bioética. ¿Sí? Cuando digo nadie, incluye al profesor de bioética. Nadie les puede ordenar a alguien, a ustedes, algo que es injusto. Y eso lo tienen que tener grabado. Porque muchas veces yo veo que no lo tienen claro. Que se acepta cualquier tipo de directiva, cualquier tipo de orden, cualquier tipo. A veces me gustaría hacer algún tipo de experimento a ver, decir, hasta dónde llega la aceptación de una orden injusta, ¿no? El concepto de dignidad parece algo banal, algo simple y es central en la bioética, es central en la práctica médica, es central en la sociedad desde mi punto de vista, ¿no? Al borrar ese concepto, vuelvo a repetir, entramos en un terreno del sálvese quien pueda. Entonces, justamente, parecía, esto lo improvisé en el momento, pero justamente está pegado con esto que venía a continuación. Es una condición para la vida en sociedad. Se identifica con el respetar y dar amor al paciente, ¿sí? Si no, ¿por qué atendemos pacientes? Siempre lo digo, ¿no? No todos los pacientes nos van a caer bien, no todos los pacientes vamos a querer atenderlos, porque esto es humano, ¿sí? No todos los pacientes me van a resultar simpáticos. Muchas veces voy a estar cansado, muchas veces voy a estar sin ganas, muchas veces voy a estar enojado, un montón de cuestiones para no atender pacientes. Si no tenemos en cuenta esta noción de dignidad, bueno, pasa lo que pasa, que uno abandona la guardia, que uno abandona el servicio, que uno no llena la historia clínica como tendría que llenar, que uno no hace el pase como tendría que hacerlo, que uno no se comunica con el colega para decirle qué es lo que está pasando con ese paciente. Todo eso está relacionado con este tema de la dignidad, ni más ni menos. O sea, no es algo abstracto, sino que es algo bien concreto. ¿Sí? Una filósofa de posterior a la Segunda Guerra Mundial, que a mí particularmente me gusta mucho, que es Hannah Arendt, dice, la dignidad es el derecho a tener derechos. ¿Qué quiere decir esto? La dignidad es el derecho a tener derechos. Sin dignidad tampoco podríamos hablar que uno tiene derecho a algo. ¿Sí? Cuando hablamos de respeto, y hoy en día que todo el mundo dice yo tengo derecho, todos levantamos el dedo, después cuando tenemos que efectivizarlo nos vamos para atrás, pero todo el mundo pareciera que tiene derecho a cualquier cosa, bueno, tiene que ver también con esta noción de dignidad. Si no habría dignidad, uno no tendría en realidad derecho a nada.
no habría derecho a la educación, no habría derecho a la vivienda, no habría derecho a la salud, no habría derecho a formar una familia, no habría derecho a la libertad de creencias, entre otros, ¿no? No habría derecho a la vida, obviamente, si no habría esta noción de dignidad. Simplemente habría un gobierno, un Estado que diría, bueno, yo te doy tales derechos o te quito tales derechos, ¿sí? Lo cual entraríamos, obviamente, en un Estado totalitario que nos dice, un Estado papá, por así decirlo, que nos dice cuáles son nuestros derechos. Justamente el concepto de dignidad es previo a ese Estado y garantiza los derechos universales que todos tenemos, independientemente que esos derechos sean reconocidos o no. Porque la otra vez me pasó en un curso en Buenos Aires que le pregunto, ¿qué derechos tienen? Y los alumnos me dicen, no, no tenemos ningún derecho. Casi ahí termino la clase, me voy y no vuelvo. Pues digo, ¿cómo no tienen ningún derecho? Claro, o sea, se confunde el hecho que los derechos no sean respetados, que es una cuestión, y que todos lo vemos en el día a día, que muchos derechos, muchas veces, lamentablemente, una gran cantidad de derechos no son respetados, se confunde con eso con decir que no tenemos derechos, que es otra cuestión. Por eso existen abogados que trabajan en la defensa de los derechos de aquellas personas que no se les respetan los derechos. Para eso existimos los abogados, ¿no? Justamente para que se reconozcan los derechos que muchas veces no se les reconocen a los médicos, a los pacientes, a todos los ciudadanos en general. El abogado no inventa un derecho, el derecho existe. A veces no se lo respeta, ese es otro tema, pero el derecho existe. ¿Sí? Y el derecho existe a partir de esta noción de dignidad. Si no existiría la noción de dignidad, vuelvo a repetir. Por eso, cuanto más desconozcamos la noción de dignidad, menos derechos vamos a tener. ¿Sí? Que es lo que muchas veces sucede. Hay que tenerlo en cuenta. Los derechos, dice, no los creamos nosotros. Cuando dice, parecía que a veces se crean derechos, ¿no? Los derechos se descubren, los derechos existen independientemente de nuestra voluntad. Por eso también ahí entramos en un terreno más pantanoso, más resbaladizo y más controversial acerca de qué es un derecho, ¿no? Cuando se dice, bueno, tengo derecho a esto, tengo derecho a lo otro, bueno, hay que ver si esto realmente es real o es una invención de determinados grupos de poder o de determinados sectores políticos, y ahí nos metemos justamente en las controversias en bioética. Dignidad es el principal argumento contra la discriminación, ¿sí? Las preguntas las voy a dejar para el final. ¿Por qué digo que dignidad es el principal argumento contra la discriminación? Justamente porque si no existiera el concepto de dignidad, uno podría decir, bueno, yo atiendo a esta persona, no atiendo a esta otra persona, me cae bien, me cae mal. Yo como docente podría decir, bueno, atiendo a aquellos alumnos que les gusta mi materia o que tienen determinado perfil, a aquellos alumnos no les doy la materia. Bueno, obviamente esto no se puede hacer, no es correcto, no porque haya un reglamento, no porque haya una ley, sino porque hay una noción de dignidad que cada persona tiene derecho a ser escuchada, a ser atendida y a recibir la misma formación independientemente de si a mí me cae bien una persona o no, ¿sí? Por eso yo elegí lo que elijo, independientemente de mis gustos o preferencias, ¿sí? Contrario a la dignidad, a veces es más fácil entender un concepto en base a lo contrario, ¿no? Entonces, algunos ejemplos. Se identifica con la privación injusta de la libertad. O sea, privar a alguien injustamente de la libertad. Por ejemplo, necesitamos detener una determinada cantidad de personas, entonces, bueno, vamos por la calle y justo usted pasaba por la calle, lo detenemos para decir, bueno, tenemos tanta cantidad de detenidos, ¿sí? Bueno, eso es una práctica obviamente contraria a la dignidad, porque yo justamente estaba transitando por una determinada calle y me detuvieron, quizás por tener un determinado perfil también, ¿no? Por mi color de piel, por mi vestimenta, por usar una gorra determinada. Entonces, bueno, como tengo determinadas características, dicen, lo vamos a detener para decimos que estamos cumpliendo con nuestro deber, por decir algo, ¿no? Vivir en condiciones degradantes, ¿no? Vivir sin acceso a agua potable, vivir sin cloacas,
vivir con techo de chapa, vivir con piso de tierra, ¿no? Vivir durmiendo en una colchoneta, a veces prácticamente al aire libre. Bueno, esto obviamente que se considera que es contrario a la dignidad de las personas. Cuando se vulnera la intimidad de las personas, ¿no? Cuando a los pacientes se les sacan fotos y se las suben a las redes sociales sin ningún tipo de consentimiento del paciente, cuando se lo trata al paciente en las prácticas que ustedes realizan y aparecen 20 personas y lo visten, lo desvisten, lo manipulan prácticamente como si fuera un muñeco, bueno, es un ejemplo de vulneración a la intimidad del paciente desde mi punto de vista. La instrumentalización y la explotación del ser humano, que tiene que ver con las condiciones indignas, muchas veces cómo se lo cosifica al paciente, muchas veces cuando el paciente anda semidesnudo por los pasillos, cuando a veces se lo trata mal, se lo denigra, se lo infantiliza al paciente, se lo trata como si fuera un niño y en realidad es un paciente adulto, es un paciente anciano, y se lo trata como un niño simplemente porque no comprende o porque está en un determinado estado de demencia o de discapacidad intelectual y entonces o no escucha y bueno, se puede caer en una instrumentalización, una cosificación del paciente. El hambre y la desnutrición, bueno, con todas las consecuencias que tiene para la salud de las personas, también serían condiciones indignas. La humillación, que muchas veces también se le propigna, se le propaga a los pacientes, perdón por el error dialéctico, la humillación que se le propaga a los pacientes gritándoles o tratándolos indecorosamente. Los llamados crímenes de guerra, que ustedes pueden decir, ¿qué tiene que ver esto con nuestro tema? Y la tortura. Bueno, hay declaraciones de la Asociación Médica Mundial y de la Organización Mundial de la Salud justamente alertando sobre la no participación de los médicos en torturas y también en la participación de médicos en situaciones no éticas en conflictos bélicos. ¿Sí? Hay distintas declaraciones ya hace varias décadas sobre estos temas y justamente la bioética nace con el tema de, ya lo vimos, de violación a los derechos humanos y tortura durante la Segunda Guerra Mundial, que lamentablemente en muchas circunstancias se ha seguido continuando a lo largo de los años en distintos hechos históricos. Bueno, documentos relacionados con la dignidad, el Código de Nuremberg, justamente, que estábamos mencionando recién, con estas violaciones que han realizado médicos nazis en la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Universal de Derechos del Hombre del año 48, cuando en el preámbulo dice el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Las declaraciones sobre bioética aprobadas por la UNESCO, la Declaración Universal sobre el Genoma Humano de Derechos Humanos del año 97, Declaración sobre la responsabilidad de las generaciones actuales para las generaciones futuras del año 97, Declaración sobre datos genéticos humanos del año 2003, Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos del año 2005. Bueno, como les dije, en todas estas declaraciones estuvo participando el autor que les he traído hoy, así que la verdad que es un orgullo para nuestro país que haber tenido a este representante en estas declaraciones internacionales que están firmadas por nuestro país, o sea, nuestro país ha adherido a las mismas, ¿sí? Ustedes las pueden encontrar en la página del Ministerio de Salud en Argentina. El preámbulo de la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y Derechos Humanos dice: el genoma humano es la base de la unidad fundamental, fíjense, ¿no?
es la base de la unidad fundamental de todos los miembros de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad intrínseca y su diversidad. O sea, la base es el genoma humano. Por eso también, después lo vamos a ver próximamente, el tema de la modificación del genoma y la intervención en línea germinal, todos los problemas éticos que trae en relación con esto, ¿no? Porque si la base es la manutención del genoma humano, modificar el genoma puede traer todo tipo de controversia y bueno, vamos a ver el porqué desde el punto de vista ético y legal, ¿no? Al modificar la especie humana como la conocemos hasta el día de hoy. Límites al ataque a la dignidad humana en documentos biojurídicos internacionales. Dos límites hasta ahora, aunque el segundo límite ya se está modificando justamente. El primer límite es clonar seres humanos, ¿sí? El primer límite es clonar. Hasta ahora, hasta donde uno conoce, la clonación de seres humanos, más allá de algunos pseudos experimentos que han salido publicados, no estaría permitido en ninguna parte del mundo. Y el segundo límite es la intervención en la línea germinal, aunque este año justamente ha nacido en Gran Bretaña un niño con genes de 3 padres, lo cual sería un caso de intervención en línea germinal que sería un precedente para una modificación, ¿no? Para ser totalmente franco con ustedes, es un tema que no lo he estudiado con el rigor que se merece, porque fue hace en mayo creo de este año, así que bueno, no me voy a explayar sin tener la debida información para poder opinar al respecto, pero simplemente es que se está avanzando sobre un tema que hasta ahora había consenso a nivel mundial de no avanzar, justamente por el principio de precaución, de no saber las consecuencias que esto puede llevar a acarrear sobre nosotros como especie, ¿no? Ni más ni menos. Legislación en Argentina sobre el tema de dignidad en el Código Civil argentino. Faltaría poner el artículo 17 que habla sobre el cuerpo humano, pero después lo podemos agregar. En principio tenemos el artículo 51 del Código Civil que dice: la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. Es inviolable, o sea que no se puede atentar contra la persona humana y en cualquier circunstancia, cualquier momento tiene derecho al reconocimiento y respeto a su dignidad. Comienzo de la existencia, después lo vamos a ver en las próximas clases. La existencia de la persona humana comienza en la concepción, dice el artículo 19 del Código Civil y Comercial, en el capítulo de persona humana, comienzo de la existencia. El artículo 52 habla de la dignidad personal, y esto está relacionado con lo que hablaba de la violación a la privacidad, a la intimidad, a la confidencialidad, que se da lamentablemente mucho en el ámbito hospitalario, justamente cuando dice: la persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, imagen o identidad, acá está el tema de sacar fotos sin consentimiento, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos, ¿sí? Puede reclamar económicamente, ¿no? También podría llegar a haber un reclamo penal, pero sería más raro, sería más extraño, pero un reclamo civil seguramente sería procedente justamente por violar la intimidad, la reputación de la persona. Artículo 55 del Código Civil dice: el consentimiento para la disposición de los hechos personalísimos es admitido si no es contrario a la ley, la moral o las buenas costumbres. Esto ya lo mencionamos previamente. Este consentimiento es de interpretación restrictiva y libremente revocable. ¿Cuáles son los derechos personalísimos? Son derechos que solamente los puede ejercer uno por sí mismo. El derecho a la vida, nadie puede vivir mi vida. El derecho a la integridad física. La integridad física es mía, personal, como la integridad física de cada uno de ustedes es propia de cada uno de ustedes. La libertad mía es propia
de mi persona, como cada uno de ustedes tiene su propia libertad. El honor es algo personal, la intimidad es algo personal, la identidad es algo personal. Por eso se habla de derechos personalísimos, ¿sí? O sea, nadie puede disponer de estos derechos, nadie puede disponer de la libertad de uno, nadie puede disponer del honor de uno, de la intimidad, de la identidad, de la vida de uno, ¿sí? Por eso también, cuando veamos el tema, que también es un tema controversial y polémico, si sale en la última clase el tema eutanasia, nadie puede pedir la eutanasia por un tercero, más allá que la eutanasia para uno mismo también es una práctica contraria a la ética médica y contraria a la ley nacional, pero en ningún país está considerado, por lo menos puede haber alguna pendiente resbaladiza, pero en principio la eutanasia es un pedido personal por este tema de los derechos personalísimos, ¿sí? Como también el tema, otro tema controversial, el tema del aborto. El tema del aborto lo solicita la persona, pero no lo puede solicitar un tercero por sobre la persona, porque justamente es algo, la vida es algo personalísimo, la integridad física es algo personalísimo, la libertad es algo personalísimo. ¿Sí? Como dijimos, la libertad, o sea, decir, bueno, yo dispongo de la libertad a un tercero, no, sería volver a la época que estaba aceptado legalmente la esclavitud, ¿sí? De eso habla este artículo entonces. Artículo 56 del Código Civil, ya vamos terminando esta presentación, están prohibidos los actos de disposición del propio cuerpo, ¿sí? Acá hoy en día que se habla tanto, yo tengo derecho a mi cuerpo, tengo derecho a disponer de mi cuerpo, bueno, acá el Código Civil justamente habla de este tema, están prohibidos los actos de disposición del propio cuerpo que ocasionen una disminución permanente de la integridad. O sea, cuando hoy en día, muchas veces los alumnos me hablan, no, pero yo vi en internet que hay personas que se piden mutilarse o piden cambiar, cambiar su fisonomía en cierto sentido. No estoy hablando de una cirugía estética, obviamente, una cirugía reparadora, sino estoy hablando de algo mucho más grave, ¿no? De dañarse a sí mismo. Está prohibido justamente por este artículo del Código Civil, o resulten contrarios a la ley, la moral o las buenas costumbres. Lo que hablamos al principio, ¿cuáles son los límites de la autonomía? Bueno, acá está expresado claramente los límites a la autonomía. Yo no puedo disponer de mi cuerpo como si fuera un objeto, como si fuera una cosa, como si fuera algo exterior a mí mismo, porque justamente la ley argentina considera que el cuerpo es uno mismo, es la persona, ¿sí? Hay una relación entre cuerpo y persona. Excepto que sean requeridos para el mejoramiento de la salud de la persona, una cirugía estética, una cirugía reparadora. Y excepcionalmente de otra persona, por ejemplo, en el caso de trasplante de órganos, ¿sí? En el caso de trasplante de órganos, salvo trasplante de órganos vitales, obviamente, que hay toda una legislación al respecto, que ha sido modificada en los últimos años, la llamada Ley Justina, está contemplado la posibilidad de donar órganos, salvo con ciertas restricciones que están establecidas en la legislación específica. Influencia del concepto de dignidad en la vida cotidiana, aparición de la noción de derecho del hombre, avance en las democracias constitucionales, avance en los derechos sociales, rechazo en los totalitarismos, cuestiones que a veces ya los vemos como muy alejados, pero que fueron parte de las últimas décadas a nivel mundial, la aparición del nazismo, estalinismo, el apartheid y todo tipo de movimientos totalitarios que obviamente no tuvieron en cuenta la noción de dignidad y por eso aniquilaron, masacraron y mataron millones de personas alrededor del mundo justamente por no considerar que todas las personas merecían el mismo respeto y la misma consideración de la dignidad por el hecho de ser personas humanas, ser de igual valor. Concepto de dignidad, entonces, yendo a la pregunta que me hacían hoy a primera hora, y justamente termino con esto, se encuentra afectado en determinados estadios de la vida, periodo prenatal, primera infancia, distintos estadios
de discapacidad y ancianidad, estadios en que las personas no pueden valerse por sí mismos, también se encontraría afectado el concepto de dignidad. Y la dignidad en la práctica médica, yendo a lo concreto, fíjense, acá hice una enumeración que puede ser, ustedes podrían poner una mayor cantidad de ejemplos, quizás esa a manera enunciativa. Se ve afectada la dignidad cuando hay una atención disminuida o una nula atención a las personas en determinados momentos de la vida, especialmente al inicio y al final de la vida. Personas con discapacidad física, con discapacidad intelectual, personas de determinada nacionalidad, personas, recuerden, el paciente, la persona que murió en un país limítrofe el año pasado justamente por no ser atendido, por no tener posibilidad de pagar el tratamiento y falleció, ¿sí? Entonces no fue atendido por tener otra nacionalidad. Personas de determinada religión, personas de determinada condición social, o sea, si no tiene obra social prepaga, muchas veces no se quiere atender a la persona. Persona de determinada condición cultural, personas de determinada condición económica, personas de determinado sexo, personas con determinada orientación sexual, que también se discrimina, afortunadamente está modificándose hoy en día, pero muchas veces se discriminaba la atención por tener determinada orientación sexual. Personas con determinadas patologías o enfermedades, SIDA, HIV, etc. ¿Sí? Todos ejemplos de atentados a la dignidad. Grupos de personas, voy a sacar esto porque no puedo ver, grupos de personas en general que ven afectada su dignidad. Niños, niñas, antes y después de nacer. Adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, ancianos, ancianas, minorías sexuales, pueblos originarios, personas en situación de calle, falta agregar personas en situación de calle, personas en situación de privación de la libertad, ¿sí? Y con esto termino. Tengo muy pocos minutos, 5 minutos para alguna pregunta, lo cual no quiere decir que no las pueda contestar al inicio de la próxima clase, pero tengo solamente 5 minutos para contestar preguntas. También, como siempre le digo, me las pueden enviar por correo. A ver, veo la mano levantada de Cristian y de Silvana. Hola, profe, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Justo sobre lo que hablábamos, que nadie le puede ordenar a otro algo que es injusto. Sí, Y usted dijo ni que siquiera el profesor de bioética, tenerlo en cuenta. sí, pero yo estaba acá pensando que algo puede ser injusto, por ejemplo, para uno, pero no puede parecer injusto para el otro. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería ese Y bueno, concepto de injusticia? bueno, justamente por eso existe, es interesante porque muchas veces el, el concepto, el concepto de ética es difícil de entender para ustedes y a veces el concepto de justicia también es difícil de entender para ustedes. Trato de responderte fácil, rápidamente y fácilmente algo que no es fácil ni rápido para contestar. Todos los escritos que hacemos los abogados terminan con una frase ya establecida que algunos de ustedes la deben conocer y otros no. ¿Cuál es la frase? Será justicia. Cuando uno presenta cualquier escrito frente a un juez, un escrito de 50 hojas, de 80 hojas, de 100 hojas o de 10 hojas, termina con esa frase. Será justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que se espera que el juez haga justicia. O sea, si se espera que el juez haga justicia, quiere decir que existe un concepto de justicia. Y ustedes fíjense que cada vez que se comete un hecho ilícito, sobre todo un hecho que le afecta a cada uno de nosotros, espero que ninguno de ustedes haya tenido la desgracia de que le hayan atentado contra un familiar de ustedes, ¿no?
porque estos son los casos que uno ve en los medios públicos. Cuando asesinan a un familiar, siempre uno ve los familiares que dicen que se haga justicia. ¿Por qué los familiares dicen que se haga justicia? Porque hay un concepto de justicia. No me voy a poner a explicar el concepto de justicia porque es algo que podemos estar hablando más de un año, ¿no? Es todo filosofía del derecho, que es la justicia. Es una materia que lleva un año y más también, ¿sí? O sea, imagínense, yo lo estoy hablando en 2 minutos. Pero el concepto de justicia existe, lo aprendemos los abogados en filosofía del derecho y por eso la gente dice que sea justo, que se haga justicia. Cuando uno dice que se haga justicia, en ese caso, ¿qué espera? Que aquella persona que cometió el hecho, el acto, esté en la cárcel. ¿Por qué? Porque ha privado de la vida a la persona, a nuestro familiar. Entonces, que se haga justicia significa eso. La persona que mató tiene una responsabilidad y por lo tanto lo justo sería que esa persona sea privada de la libertad para que no siga matando a otras personas. Lo estoy diciendo en forma muy básica y muy elemental. Obviamente que después el juez va a tener que determinar la responsabilidad y demás, ¿sí? Entonces, cuando vos me decís, ¿cómo sabemos qué es lo justo y qué no? Bueno, la idea es que haya una noción, porque ese es el peligro. Cuando una sociedad, cuando los ciudadanos no saben qué es lo bueno y lo malo, qué es lo correcto y lo incorrecto, cuestiones que hace 20 años sí se sabían y hoy en día no se sabe, nadie pareciera que supiera nada, qué es lo bueno y lo malo, qué es lo correcto y incorrecto, qué es lo justo y lo injusto, vivimos en una sociedad totalmente acéfala que cada uno hace lo que se le ocurre. No es casual, por eso tu pregunta es muy interesante, parece una pregunta quizás básica, pero no lo es. Si nadie sabe qué es lo justo y lo injusto, bueno, yo puedo ahora ponerme a gritarles a ustedes, bueno, para ustedes va a estar mal, para mí va a estar bien, y bueno, es una cuestión de, bueno, para mí estar bien gritar a los alumnos. Te va a decir, no, ¿cómo va a gritar a los alumnos? Hay ciertas normas básicas, debería haber, cuando no hay ninguna norma básica, por eso es lo que hablábamos hoy de la ética de mínimos. La ética de mínimos es eso, no hacer daño. Y hay ciertos principios generales. Lo que pasa es que estos principios generales, hay que decirlo, cada vez se van corriendo más. Entonces cada uno va naturalizando cada vez más un montón de cuestiones que antes no eran naturales y vuelvo a tratar de contestarte. Se entra en algo que llama la pendiente resbaladiza, que se van corriendo los ejes y ya llega un punto que pareciera que todo da lo mismo. Y la verdad que no da todo lo mismo. No es lo mismo gritar que no gritar, no es lo mismo escuchar al paciente que no escucharlo, no es lo mismo mirar al paciente que no mirarlo, no es lo mismo, no debería ser lo mismo. Bueno, entonces el tema, por eso es muy complejo, o sea, un curso como este es muy elemental y muy básico. Cuando vos decís qué es lo justo, bueno, lo justo es lo que dice la ley de derecho del paciente, lo justo es lo que dicen los códigos de actuación médica, ponerse en el lugar del otro, lo que hablamos en la segunda clase, el tema de los valores, el tema de la empatía, el tema de ver cómo la regla de oro de la ética. ¿Cuál era la regla de oro? Lo vimos en la primera clase. ¿Cuál era? Tratar al otro como uno quisiera ser tratado. ¿Sí? Cualquiera de ustedes quiere ser escuchado. Bueno, entonces escuchen al otro. Nada más que eso. Obviamente que esto da para mucho más, ¿no? Pero en términos generales, esa es la respuesta. Te escucho, Silvana, ya estoy sobre el tiempo, te escucho, vamos rapidito, dale. Sí, doctor. Mi pregunta era simple. Con respecto cuando dio los límites del ataque a la dignidad, había dicho que habían 2 límites. Uno era Sí, clonar y la clonación, segunda... intervención en la línea germinal, o sea, que sería básicamente la modificación de la especie humana. Ahora el libro de Roberto Adorno continúa con el tema de eugenesia, continúa en el capítulo 3 con el tema de eugenesia y al final del capítulo 3 va a hablar de la intervención en la línea germinal. Bueno, tiene que ver con eso, con esa prohibición. La otra vez un alumno en otra sede me preguntaba, ¿cuál es el problema de la intervención en la línea germinal? Bueno, léalo ahí. El problema es que vos modificás al ser humano. Cuando vos modificás al ser humano, como somos todos buenos los que estamos acá presentes, vamos a pensar que lo vamos a modificar para bien. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay gente que está fuera de este curso que no es tan buena
y que va a querer modificar al ser humano para otros fines no tan buenos. Esto existe de que el hombre es hombre, ¿no? Entonces, tiene que ver con la idea un poco de la superraza, tiene que ver con la idea de la eugenesia, tiene que ver con la idea de que existe de que el hombre es hombre, de hacer un hombre a medida. Y esto que parece de ciencia ficción, hoy en día ya entraría dentro de las posibilidades. Entonces, eh, es un tema que escapa realmente, pero esto lo pueden hablar con personas que especialistas en genética, y yo siempre me han comentado, el ser humano ha llegado a esta altura del desarrollo justamente por la variabilidad genética. Ese es uno de los motivos por los que el ser humano ha llegado al 2023, por la variabilidad genética. Ahora, si uno hiciera seres humanos con unas determinadas genéticas exclusivas, hay que ver si esto permitiría un desarrollo posterior del ser humano, ¿no? O sea, no sé si se entiende la idea, pero me estoy metiendo en un tema que vamos a ver en futuras clases. O sea, hacer seres humanos a medida. Esa sería la segunda provisión. Básicamente la respuesta a tu pregunta. Gracias, Bruno. Milagros. Y tenía una pregunta también por ahí, Lautaro, creo, ¿no? Pero tienen que ser bien cortitas. Sí. Lautaro. Sí, pero mi compañera tenía levantada la mano. Yo sobre todo quería aportar en las cosas que estaba diciendo, porque bueno, siempre hay algún tema nuevo. Por ejemplo, ahora en lo que dijo usted, que se pueden hacer personas a medida, también puede salir lo totalmente opuesto, que puede engendrarse una persona, un ser que sea totalmente aberrante en el punto de vista genético y que solo se lo Sí, traiga para sí, sufrir. sí, 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 por supuesto. Sí, Como sí, por sí. ejemplo pasa en algo que nosotros los humanos hacemos, que se llama selección artificial, que es la Ujú. de engendrar seres vivos según sus características fenotípicas, como por ejemplo los perros pugs, que nacen básicamente para sufrir porque nosotros los tenemos por su Sí, estética. Es un ejemplo nada exactamente, más. Y exactamente. bueno, ya que me dio Sí, unos minutos y preciosos, quería... eso que vos mencionaste, esos perros, como vos dijiste, tengo entendido que sufren justamente por esa modificación. Sí, 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 sí. sí. Y también Después quería... ahí, para el que interese el tema, investiguen la talidomida, creo que es el nombre exacto, en Sí, la década del correcto. 60, los experimentos que hubo sobre talidomida y los chicos que nacieron sin brazos, sin piernas. En nuestro país ha habido casos justamente por esta investigación que se realizó al respecto. Sí, hay todo tipo de circunstancias que podemos ver. Te escucho, Milagros, un minutito y ya te tengo, y los tengo que dejar. Sí, profe, no, era más que nada porque no entendía muy bien la diferencia entre la dignidad social y racional, porque La dijo que los social, dos se sí, daban son por su conocimiento similares, de son terceros. similares. Lo que pasa, está bien la pregunta, la social tiene que ver con algo que uno hizo, eso es la diferencia. O sea, uno, por ejemplo, ustedes se reciben de médicos, entonces la gente, es llamativo. Yo el día que me recibí abogado y la gente me decían doctor, ¿no? Y yo digo, soy la misma persona que ayer, pero claro, ya soy abogado. A usted le va a pasar lo mismo. El día que se reciban de médico le van a decir doctor. Entonces hay como una dignidad social, que la gente te ve distinta por tener un título. Lo cual obviamente está muy bien porque vos te forzaste muchos años y entonces eso te da como que las personas te ven diferente. Y a veces por tener, pero es algo que vos fuiste desarrollando, ¿no? Entonces puede ser una dignidad social. En cambio, la dignidad relacional es simplemente que un tercero te la adjudica por gusto y preferencia del tercero, sin que vos hagas nada, ¿sí? Un tercero te acepta o no te acepta. Te acepta porque si sos de sexo determinado o sos de otro sexo. Te acepta porque si vos tenés determinadas características o no tenés determinadas características. Te acepta porque fuiste concebido en un momento correcto o fuiste concebido en un momento incorrecto. ¿Se entiende? O sea, no tiene que ver con lo que vos hagas, sino que tiene que ver con una con una atribución de un tercero. ¿Sí? Bien, gracias, Eh, profe. la última, Esther, y me voy porque si no, no llego. Decime. Rápido, profe. Es porque habla, en el texto habla de la dignidad en visión dualista. Eso no es aceptado.
Y bueno, la visión, sí, no llegué a hablarlo, pero tiene que ver con lo que estuvimos hablando. Visión dualista tiene que ver con separar el cuerpo de la mente, que esto ya lo hablaba Platón en su momento, o sea, 2500 años atrás, y Descartes lo vuelve a traer de vuelta al pensamiento en la época moderna, en 1643, en el discurso del método, ¿no? Descartes en la época moderna dice, pienso, luego existo, ¿no? La famosa frase que todos la habrán escuchado. Entonces, el pienso, luego existo, significa que a partir de que yo me pienso, entonces existo. Pero la realidad es que es una falacia. ¿Por qué una falacia? Porque para yo poder pensarme, primero tengo que existir. Yo no puedo pensarme sin alguien que existe. ¿Se entiende? O sea, la conciencia no existe en el aire, no existe en abstracto. La mente no existe en abstracto. Obviamente que esto es controversial, ¿no? Después lo podemos ver, pero tiene que ver con los dilemas en el principio y el final de la vida, porque justamente cuando hablamos de pacientes en coma, pacientes con cierto grado de demencia, pacientes en estado vegetativo, algunos autores dicen, bueno, como no tiene, hacen una separación del cuerpo y la conciencia. Solamente es un cuerpo viviente, pero no tiene conciencia, por lo tanto no tiene dignidad. Por eso habla de dualismo, como si uno pudiera separarse, ¿sí? Como no es consciente, que también esto traigo a un neurólogo muy conocido, que todos ustedes lo deben conocer, que se llama Facundo Manes. Y Facundo Manes, me acuerdo, en una charla que tuvimos en la Academia de Medicina, me quedó grabado. Dice, lo que hoy en día se sabe acerca del cerebro humano es alrededor del 10%. Me quedó grabada esa frase, ¿no? El 10%. Entonces también, ¿cómo podemos... Estoy hablando de un neurólogo reconocido, más allá de la opinión que cada uno tenga y que ha hecho estudios en distintas partes del mundo. Si conocemos el 10%, ¿cómo podemos dar un juicio de valor acerca de qué es lo que pasa en ese momento, ¿no? Da para todo un debate y para toda una controversia, simplemente lo dejo ahí y tiene que ver con neurociencia y con un montón de cuestiones que escapan también a mi área de conocimiento, pero para el que le interese, sí, le puedo enviar material específico sobre ese tema. Milagros, te dejo la pregunta para la semana que viene, ¿sí? Si querés me la envías en la semana, lo tengo que dejar, pues tengo otra clase y espero que tengan una muy buena semana. Tenemos 2 semanas ahora, porque el viernes no hay clase, así que les voy a dejar material para que puedan leer para que ya no quedan muchas clases, ¿sí? Así que les pido que vayan teniendo todo lo más aceitado posible para que me puedan hacer preguntas en estos últimos encuentros que tenemos ahora el 20 y el 27 próximos, ¿sí? Así que bueno, buen descanso en estos días de feriado, tengan unos lindos días, que puedan descansar un poco y también traten de leer un poquito, ¿sí? Nos estamos viendo. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Está bien.